Pues el Teatro Cervantes fue una ocurrencia, por decirlo de alguna manera, de un español que cruzó el estrecho para intentar hacer fortuna. Francisco el Sevillano, desde mediados del siglo XIX, emigra a Tánger, se va haciendo con propiedades, consigue una huerta grande en el terraplén que baja un poco lo que ahora es la cuesta de la playa, y cuando muere deja toda su fortuna o todos sus bienes a Esperanza Orellana, que era su sobrina. Y su sobrina estaba casada con Manuel Peña, que emigró junto con Esperanza hacia 1905, en 1905 emigran a Tánger. Hacia el año 1911, cuando ya tienen un poco consolidada una cierta fortuna, por ciertas ambiciones de convertirse en personajes notorios de la ciudad, el cónsul de la época lo convence de que por qué no hace una gran obra patriótica, que sería la construcción de un teatro que podía quedar pues para su memoria y de alguna forma pues para dar prestigio a la actividad española y a la presencia de España. Y ahí fue un poco como el cónsul de la época lo convence e inicia una construcción de ese gran Teatro Cervantes en 1911, una obra que va a durar durante 2 años, hasta 1913, ¿no?, en que se termina inaugurando en diciembre de ese año. Aparte del público español, como digo, bastante modesto, existía también una colonia nutrida de judíos de origen sefardita. La comunidad judía, por ser hispanoparlante, sefardita, de todos, la mayoría, íbamos mucho al Teatro Cervantes. Yo tengo muy buenos recuerdos del Teatro Cervantes, incluso me recuerdo cuando Lola Flores actuó allí y sacó en brazos a su hija Lolita recién nacida. Eso a mí no se me olvida, eso lo viví yo en el Teatro Cervantes de Tánger. Bueno, el Teatro Cervantes de Tánger era una institución para nosotros, todos los famosos venían a actuar allí, muy importante. El empresario teatral que arrendaba el teatro al señor propietario, que por entonces seguía siendo Manuel Peña, pues ayudarle de alguna forma a sobrevivir, a ir manteniéndose. Y esa situación se va a prolongar durante una decena de años, hasta el año 1928, en que finalmente terminan convenciendo al dictador de la época, al general Primo de Rivera, de la utilidad de comprarlo y convertirlo en propiedad del Estado español. Hay una anécdota que me gusta mucho, que es la de Rachid Zafersiti, que cuenta que su padre actuó en una troupe, en un grupo teatral marroquí, actuó en el Teatro Cervantes interpretando Otelo en árabe. Yo creo que ahí está toda la magia del Teatro Cervantes, un teatro que lleva el nombre del gran escritor español, que es propiedad de España, y donde unos tangerinos escenifican en árabe el Otelo de Shakespeare. O sea, más cosmopolitismo, más multiculturalidad, imposible. Pues eso fue el Cervantes durante muchas décadas, y llevaba un nombre español y era llevado por españoles, y eso le daba a la presencia española en Tánger una categoría importante. Va a tener un papel importante, ya que ahí se celebran los bailes de la prensa, que la Asociación de la Prensa celebra cada año a finales de cada año.
las diferentes legaciones que también tienen o hacen actividades de diversos géneros que se celebran en el propio Teatro Cervantes. Era una rata, fui la primera rata, gran rata del Teatro Cervantes, sobre todo cuando dejó de ser cine. Yo conocí una primera parte del Teatro Cervantes siendo muy niño, compañías que venían, pues te puedo decir, Manolo Caracol, Las Flores, todos esos espectáculos que pasaban por Tánger, sobre todo antes de la gira a Hispanoamérica, América del Sur. Algunos recuerdo que a la vuelta, y recuerdo muy precisamente la compañía de Pepe Blanco y Carmen Morel, eran cuando regresaron de América ya muy ricos. Me acuerdo que Pepe Blanco exhibía un brillante que se había comprado, no me acuerdo si en Bogotá o eso, de muchos quilates. En los años 50, con una colonia española que superaba las 30.000 personas, siempre dentro de gente muy modesta, pero los artistas que llegaron ya eran pues los jefes de la copla, ya pudiera ser un Juanito Valderrama o ya pudiera ser Marifé de Triana, o todo un, digamos, años más tarde ya, hasta el propio Manolo Escobar y compañía, pero ya da otro tono diferente de lo que se pretendió con el teatro en un primer momento. Y el teatro ha jugado en esos años, ha jugado siempre a procurar diversificarse en sus públicos, como te estaba diciendo, a través de hacer actividades de las diferentes comunidades que vivían en la ciudad, los propios musulmanes, los propios marroquíes, a través de asociaciones de carácter cultural, pero con un trasfondo político también. Harán obras en árabe que aportarán otro público diferente y que convertirá al teatro, lo convertirá en un teatro de todos. Lógicamente, cuando España se marcha a partir de 1956, dura el Estatuto Internacional a través de un acuerdo, un estatuto real que prolonga por un par de años ese estatuto económico especial que la ciudad había tenido, que le daba una cierta autonomía con respecto a tanto antiguamente a los dos protectorados, el español y el francés, como a la época de la independencia, ya al Marruecos independiente. Lógicamente, cuando desaparece esa especialidad de la ciudad, la colonia española, como ocurre en el resto de Marruecos, empieza a ir decayendo de manera muy, digamos, primero de una manera un poco lenta, pero a partir de determinadas fechas, de determinados momentos, ya de una manera más precipitada y más rápida. Es decir, el fenómeno clave va a ser la marroquinización de las empresas marroquíes, que obligará también a los trabajadores extranjeros, españoles entre ellos naturalmente, a tener un contrato de trabajo que se pretende que tengan preferencia los marroquíes. Eso va a dar ciertas dificultades para obtener ese contrato de trabajo y hará que muchos empiezan un poco a marcharse. Con la Marcha Verde, naturalmente, el decrecimiento de la colonia, no solo en Tánger, sino en el resto de Marruecos, será progresivo. El Teatro Cervantes ya lo pillé en las postrimerías con la Peña Lírica, que allí era muy famosa, era muy conocida, la señora Jardén, con todos los artistas y pianistas y todos los personajes que había allí en torno a la Peña Lírica. Organizaban actividades, pero ya digamos, de tipo interno, doméstico, que no eran las grandes figuras, ya no era que viniera, pues qué te digo yo he visto allí a gente increíble, violinistas, conferenciantes de primera categoría, cuerpos de ballet, que también había ballet,
El Cervantes ya en mis tiempos no era un teatro con programación de primera línea. Lo fue en tiempos de mi madre. El Teatro Cervantes era el centro de la actividad cultural que aprovechaba el régimen franquista para exhibirse fuera de España. Allí iban los coros y danzas, allí iban las cantantes y los cantantes de moda, bailarines, la orquesta. Yo creo recordar, si no fue ahí, fue en Tetuán, que allí estuvo Ataúfo Argenta dirigiendo la Orquesta Nacional. Pero en fin, allí se esperaba que siempre algún acto de tipo cultural en el Teatro Cervantes que movilizaba a toda la ciudad. He podido ir viendo en el diario España cómo a final de los años 60 el Teatro Cervantes desaparece de la cartelera. El Teatro Cervantes nunca pudo sobrevivir exclusivamente de la actividad teatral. Necesitaba, con una gran sala cinematográfica, fue digamos la primera sala que llevó el sonoro a la ciudad de Tánger, el cine sonoro. Siempre ha sido un teatro y cine al mismo tiempo. Y tal. Pero el teatro como una actividad eventual, de tiempo en tiempo, aprovechando que venían compañías como hemos visto antes, etcétera, pero como una actividad secundaria. La actividad primordial era las películas que pasaban, los distintos empresarios y tal. Y a partir de mediados finales de los años 60 desaparece de la cartelera donde vienen las películas de cada día. En el periódico España el Teatro Cervantes está completamente ausente, lo cual implica que la decadencia del teatro ya se ha producido. En ese momento ya la colonia se ha reducido a mucho más de la mitad y, como digo, la peña lírica y algunos grupos teatrales de la propia ciudad hacen representaciones y ciertas actividades. Pero la gestión a través del municipio tangerino no resulta muy rentable y el teatro termina cerrando sus puertas. No puedo precisar la fecha, pero desde luego a final de los años 70 es digamos un local que se mantendrá ya cerrado hasta la actualidad. A mí me da mucha pena la situación del Teatro Cervantes de Tánger, me da una pena enorme, porque creo que probablemente sea la principal obra de patrimonio cultural español en el extranjero del siglo XX, muy probablemente, y está ahí abandonada desde hace décadas, cayéndose a pedazos. Me da mucha pena porque además es propiedad de todos nosotros, es propiedad del Estado español, o sea, de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos. Y se cae a pedazos y prácticamente ninguna, van cambiando los gobiernos en España y todos dicen, sí, vamos a ocuparnos del Teatro Cervantes de Tánger y nadie hace en la práctica nada, ¿no? Y después de imaginarte, ¿no?, los ambientazos que llegó a haber en ese teatro, la cantidad de artistas célebres y la cantidad de noches maravillosas que debió ofrecer ese teatro, pasar ahora y ver que es un sitio donde se atraca a la gente que pasa por esos callejones, que se está cayendo a trozos, pues me hiere de una manera indescriptible. Y su problema está en que está en una especie de terreno de nadie, ¿no? España dice que va a ayudar, Marruecos dice que va a ayudar. En el gran plan Tánger Metrópolis, que supone una inyección de dinero fenomenal para Tánger, está prevista la construcción de un teatro. Pues parece absurdo construir un teatro existiendo uno que es emblemático, ¿no? O los restos, por lo menos, de uno que es emblemático. Y creo que por ahí van los tiros y me parece una buena idea. Si encima ese espacio pudiera, por lo menos a mí me parece que es una cosa que no se debería olvidar nunca, si encima ese espacio sirviera para al mismo tiempo hacer un poco de escuela de todo lo que es
que concierne las artes escénicas, y más allá de las artes escénicas, también el cine y otros, yo creo que ahí sí veo yo una viabilidad. Porque no es el lugar de encuentro de todos los municipios del Mediterráneo. Porque no puede ser cada año un congreso en el que se reúnan los alcaldes de Tánger, de Cádiz, de Roma, de Túnez, no sé. Se puede promover impulsos sociales desde los organismos que más directamente tienen que ver con la sociedad, que son los municipios, más que los impulsos globales de los gobiernos, que muchas veces se diluyen en grandes estructuras socioeconómicas y que pocas veces tienen un reflejo directo en los pueblos. El edificio me parece un edificio emblemático, forma parte del patrimonio hispano-marroquí. Pienso que debe ser restaurado para un uso que hay que determinar de una manera conjunta entre gestores culturales españoles y marroquíes, dándole una función de utilidad que sin duda podría encontrarse, pero que no sería ya la exclusiva teatral que tuvo en otro tiempo. Es cierto que el teatro se encuentra, aunque en un barrio muy degradado, se encuentra muy próximo a una zona que va tomando un auge progresivo, que es la zona portuaria, y donde se está construyendo un puerto deportivo, y todo ello va a llevar en los próximos, digamos, lustros, va a llevar una transformación de toda la zona. Dentro de esa transformación, al barrio del Teatro Cervantes le va a tocar también ponerse al día, y ahí cabría muy bien la posibilidad de revalorizar este monumento del patrimonio hispano-marroquí.